Ok, ya. ¿Y con la lectura, maestra? Y la lectura de la ley les va a servir como breviario cultural. Ok, Ahí les explica, es un caso de una aerolínea y después vamos a tener ejercicios con noticias actuales. ok, ya. Gracias, maestra. ¿Sí? Sí. Para que lo vayan leyendo. Entonces de su WhatsApp, las dos fotografías que tienen ahí de oferta y de demanda, por favor las pasan en limpio, o sea, las copian, literalmente las copian a su cuaderno y eso me lo van a subir como una tarea. ¿Sí? Bien. Vamos a acabar rapidito lo que es la última parte de la demanda agregada. Ayer nos quedamos bien interesantes, ¿verdad? Y no terminamos. Bien, nos quedamos en las expectativas del gobierno. ¿Para cuándo sería la tarea? Para el domingo igual. Ah, bueno, gracias. De nada. Bien, entonces vamos a continuar con los desplazamientos de la curva de demanda agregada y vamos a verificar qué es lo que lo mueve la curva de demanda a través del gasto del gobierno. Ahora vamos a ver que si se incrementa el gasto del gobierno en bienes y servicios o en bienes a un nivel de precios determinado, va a desplazar la curva de demanda agregada hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ayer decíamos, ¿verdad? Que si hay más gasto del gobierno, incentivábamos a qué? Al gasto en materia de defensa y a la construcción de infraestructura, ¿no? Eso nos quedábamos ayer. Después, una disminución en el gasto del gobierno desplaza la curva hacia la izquierda. Y era lo que decíamos ayer, ¿verdad? Que era lo que estaba pasando en este momento con el gasto agregado. Con el gasto del gobierno. ¿Hacia qué? Hacia la demanda agregada. Y se van a ir dando cuenta poco a poquito que la demanda agregada va a ser muy importante en el tema de el gasto de las familias. ¿Por qué? Porque si el gobierno incentiva la demanda agregada desplazándola, entonces las familias van a tener un mayor gasto en consumo. ¿Sí? Ahora, si el gobierno en este caso está haciendo una disminución del gasto, fíjense que yo aquí le puse para arriba y no es cierto, es para abajo. Tenemos menor gasto, menos construcción. Y se empieza a contraer la economía. Ahora, tenemos una cierta expectativas, cuando tenemos expectativas de que la economía va a ser mejor, pues nosotros esperaremos siempre tener un mejor ingreso futuro, un ingreso futuro esperado. Por lo tanto, esperaríamos que aumentara la cantidad de bienes de consumo de las personas que van a planear para comprar hoy y por lo tanto la demanda agregada va a aumentar. Si yo tengo la expectativa de que voy a tener más ingreso, acuérdense que cuando tienen más ingreso, ustedes gastan más. Y lo peor del caso es que no se lo gastan a futuro, sino que se lo gastan hoy. ¿Sí? Hoy se lo gastan antes de tener siquiera el aumento del ingreso. Si yo estoy esperando voy a obtener más ingreso, desafortunadamente no somos previsores. Entonces, antes de que ustedes ni siquiera tengan el dinero, ya se lo están gastando. Entonces, es un problema. Pero tenemos la expectativa de que la demanda va a aumentar. ¿Sí? ¿Por qué? Por esas expectativas. Luego, la tasa de inflación futura esperada va a aumentar. Un aumento de esta aumentará la demanda agregada, porque la gente decide comprar hoy más bienes y servicios a precios relativamente más bajos. Y por lo tanto va a aumentar los beneficios futuros esperados y aumenta la inversión que las empresas planean emprender para hoy y aumenta la demanda agregada. ¿Sí? ¿A través de qué?
de las expectativas. Esas expectativas me ocasionan una tasa de inflación esperada futura y un aumento de esa demanda agregada. Entonces, tenemos varias cosas, ¿sí? Que si yo espero tener más ingresos, el problema de nosotros es que no nos esperamos a tenerlo, lo gastamos inmediatamente antes de tenerlo siquiera. Y eso incentiva a las empresas a que aumente la inversión porque estamos gastando más y aumentamos la demanda agregada. Se fijan, está como interesante la cosa. Y luego vamos a tener dos cosas. Este es en cuanto a las expectativas. Después vamos a tener una política fiscal y una política monetaria. Estas políticas fiscales y política monetaria nos van a dar estos desplazamientos de la curva de demanda agregada. Ahora, si tenemos una disminución de los impuestos o un aumento del pago de las transferencias, se produce una demanda agregada. ¿En qué? En aumento, o sea, nos vamos para acá. Si yo tengo una disminución de qué? De los impuestos, la demanda agregada se va a desplazar a la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces la gente, ¿se acuerdan de su ciclo económico? Si no pagamos impuestos, si tenemos menos que pagar, lo destinamos más al consumo. Y luego, cuanto mayor es el ingreso disponible, mayor es la cantidad de bienes y servicios que las familias planean comprar y mayor es la demanda agregada. Si ustedes tienen más ingreso ocasionado por esto, porque ustedes están pagando menos impuestos, se está incentivando a que tengan más ingresos y por lo tanto las familias lo van a gastar ¿en qué? En comprar y por lo tanto igual tenemos un desplazamiento de la curva de la demanda agregada hacia la derecha. Fíjense bien cómo una política va a cambiar el rumbo de las cosas. Y luego, en cuanto a la economía mundial, decimos que mundial nos vamos a referir a las exportaciones y las importaciones. O sea, al comercio internacional. Dice, influye sobre la demanda agregada a través de dos canales. Va a ser el tipo de cambio y el ingreso del resto del mundo. Entonces, aquí va a depender de dos cosas. De cuánto es el tipo de cambio, que es la cantidad de moneda nacional que se requiere para comprar una unidad de moneda extranjera con otros factores constantes. Un aumento del tipo de cambio va a aumentar la demanda agregada. Si yo aumento el valor de este tipo de cambio, entonces voy a desplazar la demanda también agregada. Obviamente, si este disminuye, también disminuye la demanda agregada. ¿En qué sentido? Sentido izquierdo. Por lo general, un aumento en el ingreso del resto del mundo aumentará las exportaciones de la demanda agregada a otros países. Que eso se entiende más o menos bien, ¿verdad? Es decir, que si el resto del mundo tiene más ingresos, obviamente nos va a comprar más productos y nosotros podemos exportar. Entonces, repaso, demanda agregada. Disminuye, ¿sí? El ingreso esperado, la inflación esperada o las ganancias esperadas disminuyen. Aumenta, sí, el ingreso esperado, la inflación esperada o la ganancia esperada aumenta. La política fiscal va a reducir las compras gubernamentales, aumenta los impuestos o disminuye los pagos de transferencias. Aumenta de la política fiscal, incrementa las compras gubernamentales, disminuye los impuestos o aumenta el pago de transferencias. Va a disminuir la política monetaria, la demanda agregada disminuye si la política monetaria reduce la cantidad de dinero y aumenta las tasas de interés. La demanda agregada va a aumentar si la política monetaria aumenta la cantidad de dinero y disminuye la tasa de interés.
La demanda agregada va a disminuir si el tipo de cambio aumenta, la moneda doméstica se aprecia o el ingreso del resto del mundo disminuye. La demanda agregada aumenta si el tipo de cambio disminuye y la moneda doméstica se aprecia o el ingreso del resto del mundo va a aumentar. Entonces tenemos aquí una disyuntiva. ¿Por qué la curva de la demanda agregada tiene positiva, tiene pendiente negativa o pendiente negativa? Por el efecto riqueza, efecto de la tasa de interés y el efecto del tipo de cambio. ¿Sí? El efecto riqueza, digamos que un menor nivel de precios aumenta la riqueza real, lo que estimula el gasto en consumo. La tasa de interés, habíamos dicho que un nivel de precio reduce la tasa, un menor nivel de precio reduce la tasa de interés, lo que va a estimular el gasto en la inversión. Y en cuanto al tipo de cambio, un menor nivel de precios causa que el tipo de cambio real se deprecie, lo que estimula el gasto en las exportaciones. Entonces, ¿por qué podrá desplazarse la curva de demanda agregada? Desplazamientos provocados por el consumo, desplazamientos provocados por la inversión, desplazamientos provocados por el gasto gubernamental y, desplazamientos provocados por las exportaciones netas. Así como lo vimos, el consumo va a ser una parte, la inversión va a ser otra, el gasto gubernamental y las exportaciones netas. ¿Se acuerdan a esto que se parecía? ¿A mi función de qué? Del PIB. Es correcto, ¿sí? Entonces, como yo tengo esa función, consumo, inversión, más gasto, más exportaciones netas, obviamente si yo tengo alguna modificación en alguna de estas variables, obviamente se va a modificar mi ingreso. Y el ingreso va a estar directamente ligado con la demanda agregada. ¿Estamos? ¿Verdad que está fácil? No está tan complicado. Nomás hay que ver hay que ver que no se me equivoquen por el tema de los desplazamientos provocados por la demanda agregada. ¿Creen que ustedes puedan hacerlo solitos ya? ¿Y si vemos un ejemplo, maestra? Ah, sí los vamos a ver. Pero sí les queda bien claro por qué se mueven las curvas. Sí queda claro, maestra. Más que, bueno, en lo personal me gustaría ver algunos ejemplos para que me quede más claro, pero ya ejemplificado, no en teoría. Sí, maestra, es que en teórico es más, poquito más revoltoso. Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos a verlo, no los quiero saturar tanto. Nomás quiero que me digan si entendieron cómo se mueve la curva de demanda, de demanda, porque luego vamos a pasar a la oferta, y ya saben que pasamos al equilibrio, y luego vemos cómo se mueven las dos. Así que necesito que ustedes me digan si les queda claro por qué se mueve la demanda agregada. Bueno, yo sí veo que es como en micro, que la demanda se mueve de acuerdo al ingreso y bueno, se mueve hacia a la izquierda con un cambio negativo y hacia la derecha con un cambio positivo. Es similar a lo que vimos en micro. Es correcto. Y sí se saben los determinantes, ¿verdad? Sí, maestra. Las determinantes son del ingreso, las preferencias, los sustitutos, los complementarios.
Muy bien. Pero acuérdense que aquí va a variar un poquitito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener dos cosas diferentes. Vamos a tener lo que es la tasa de interés, que ahora es la que van a tener nueva, y van a tener el tipo de cambio, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar un poquitito, o sea, lo van a agregar. ¿Estamos? Maestra, una duda. Entonces la Ay, no demanda... te escucho, mi niña. Te escuchas lejos, 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 lejos. Perdón. ¿La demanda agregada va a ser igual al KIF? No, aguas. La demanda agregada solamente es la composición de lo que tú puedas gastar como precio y cantidad, pero la sumatoria de cada una de las demandas individuales Ah, ya. está afectada directamente por el PIB, pero no es lo mismo, ¿sí? Sí, muy bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Maestra, de todos modos, la presentación la va a subir. Ya está en sus materiales. O es que la estuve buscando ayer y no la encontré. Yo tampoco la encontré, maestra. Miren. De repente ya saben que el team hace sus cosas. El Teams de repente como que le da la tontera y me esconde las cosas. Pero por ejemplo, se van aquí al... ¿Ven mi pantalla, va? Bien, me voy a general, me voy a archivos, materiales en clase y dice segundo parcial. ¿Ven? Ya me lo borró. Otra vez. Maestra, yo no lo veo. Bueno, no sé si soy la Aquí única, tiene pero me aparece. No, mira, alguien lo borró de ustedes o no sé qué hicieron. O me lo borró el team. De repente hace sus cosas también. No, sí lo borró. Déjenme lo subo de una vez. Ahí está, demanda agregada. A ver, chequen, no sé a ver si ya les aparece. Según yo ya lo volví a subir, pero ya ven que luego el Teams también hace sus cosas. ¿Ya lo pueden ver? Sí, maestra, ya aparece. Ahora sí ya, ¿verdad? Bien. Bien, entonces tienen ustedes de aquí una tarea. Me gustaría, bueno, no la voy a abrir aquí porque luego se va a ver medio extraño. Aquí les dejé una actividad que es muy parecida a la que van a hacer de lo de las fotografías. Aquí está. Demanda agregada, aquí está. Un aumento, un aumento del tipo de interés provocado por una política monetaria, una disminución del valor real de la riqueza, expectativas del mercado de trabajo, una disminución de los impuestos directos en las familias. ¿Sí? Ese va a ser su parte de demanda agregada. Ahora, yo creo que voy a emplear la fecha, a ver si mañana terminamos lo de oferta agregada
para que puedan acabar de hacer el otro, la otra parte de la tarea. ¿Estamos? ¿Qué es qué y qué va a ser de tarea, maestra? Aquí vas a hacer las grafiquitas aquí. Sí, vas a dibujar lo que hacíamos siempre. Luego pones tu demanda agregada. Ahí está. Pero esas son las gráficas que dice que nos mandó al grupo de WhatsApp, ¿verdad, maestra? No, esas son otras. Ah, ok. Estos son ejercicios que yo les puse, y la otra es los determinantes de de la demanda agregada. Ay, Dios santo. Ahí sí. Ahí. ¿Sí? Dibujan su grafiquita y luego ya le ponen un aumento del tipo de interés. ¿Qué decía del aumento del tipo de interés? Provocado por una política monetaria. Bueno, después vamos a ver qué se refiere con política monetaria. Pero aquí va a ser el aumento del interés, de demanda agregada. Si tengo un aumento del tipo de interés, ¿qué pasa? Le voy acá y digo, ay, a ver, busco tasa de interés. ¿Dónde está la tasa de interés? Ahí está. Dice, la tasa de interés reduce. Entonces, me pide que la tasa de interés aquí ha aumentado o se reducía. Aumento de la tasa de interés. Entonces, esta se reduce. Dice, si reduce la tasa de interés, disminuye. Un fondo de inversión podría vender bonos de México al convertir los dólares en euros, creando un aumento en la oferta de dólares. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? La demanda agregada, ¿para dónde se va? Para la izquierda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Ahí está. ¿Para dónde se va? Si yo tengo un aumento en la tasa de interés. La tasa de interés aumenta. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Para que lo vean aquí. Una disminución del nivel de precio reduce la tasa de interés. Por lo tanto, aquí va a ser los precios y aquí las cantidades. Si esto aumentó, quiere decir que el precio aumentó. Y esto me va a hacer que la demanda agregada, ¿qué le pase? ¿Se contraiga o se vaya para arriba? Digo, ¿para la derecha o para la izquierda? A la izquierda, ¿no? ¿Para acá? ¿Nadie más? ¿Ya nadie está? ¿Ya se fueron todos? No, maestra, aquí estamos. Aquí No, estamos. maestra, aquí estamos. Muy bien. Entonces, ¿sí pasa eso o no pasa eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién da más? Sí, maestra, sí se va para la izquierda, ¿no? Bien, sí, está bien.
Es correcto. ¿Se fijan? Entonces tienen que ir viendo de uno por uno. Por ejemplo, esta parte de lo que es la riqueza, ¿qué se refiere con la riqueza? Una disminución del valor real de la riqueza debido a una subida del nivel de precios. ¿Qué se refiere con el valor real de la riqueza? ¿Cuándo me hago yo más rico o más pobre? Cuando los precios varían. Ok. Muy bien. Pero si ahí dice que disminuyó el valor de la riqueza, ¿qué debo entender? Que Que tienen subieron los menos ingresos, precios. ¿no? ¿Quién más habló? Perdón. También se puede entender como que tiene menos ingresos. Es correcto. Lo pueden ver por los dos lados, ¿eh? Lo pueden ver por el nivel de los precios, que a lo mejor son mayores, ¿sí? Pero también lo pueden ver a través del ingreso. Pero acuérdense que cuando lo veíamos directamente con el precio, solamente eran desplazamientos sobre la curva, ¿se acuerdan? Movimientos sobre la misma curva. Entonces necesitaba ver un factor externo, ¿para qué? Para que me desplazara la demanda. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Por lo tanto, se pueden confundir con esta parte de los precios. Por eso lo tienen que relacionar. Cuando yo hablo de nivel de riqueza, lo primero que debo de pensar es una disminución de ¿quién? Ay, no, eso es inversión. Del ingreso. ¿Sí? A consecuencia, obviamente, de una subida de precio. Pero eso ya es la consecuencia. ¿Estamos? Tienen que ver cuál es el factor que primero afecta la demanda agregada. ¿Estamos? Sí, maestra. Muy bien. Bien, entonces ya a ustedes les quedan estas dos. Ya les ayudé con dos. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Por favor, les voy a pedir que den una repasada a los factores de Entonces aquí. tenemos que hacer la actividad 6 y los apuntes. Sí, por favor. ¿Para cuándo? ¿Para el domingo? Todos para el domingo. Dibujan y dibujan y dibujan. Maestra, ¿y se suben en el mismo espacio o No, ahorita puso? hago otro espacio para la otra tarea. Ah, ok. Lo que quiero es que vean los desplazamientos de esas curvas, porque ahí trae las expectativas, trae... ¿Qué más trae? A ver, díganme qué más trae. A ver, ¿qué trae? Ábranlo, por favor. No, ya estoy dando el viejazo, ya no me acuerdo. Bien, dice, cambian las expectativas, cambian la riqueza, tamaño del stock existente del capital físico, política fiscal y política monetaria. Que finalmente la política monetaria y fiscal las vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras, esas van a afectar mi demanda agregada, ¿sí? Y ahí trae los aumentos y la disminución. Del lado izquierdo tienen las disminuciones y del lado derecho, no, al revés, ¿verdad? Del lado derecho tienen las disminuciones y del lado izquierdo tienen los aumentos, ¿sí? ¿Cómo aumento? Las cambios de las expectativas, ¿ya lo abrieron?
¿Lo tienen abierto? No, maestra. ¿No me escuchan? Sí, maestra. Bien. Entonces dice factores que desplazan la demanda agregada. La primera es el cambio de las expectativas, cambio en la riqueza, tamaño del stock existente del capital físico, la política fiscal y la política monetaria. Cuando tengo expectativas, dice, cuando los consumidores y las empresas se vuelven más optimistas, obviamente la demanda agregada se va a aumentar hacia la derecha. Y luego se va a disminuir cuando ese cambio, cuando los consumidores y las empresas se vuelven más pesimistas, cambios a la izquierda. Sí. Y luego, el cambio en la riqueza, cuando el valor real de los activos de las familias sube, yo tengo más ingreso, yo tengo un desplazamiento en la curva de demanda hacia la derecha. Y si mis expectativas, el cambio valor cuando el valor real de los activos de las familias cae, yo tengo menos ingreso, cae mi demanda agregada. Y luego, el stock del existente del capital físico, cuando el stock existente del capital físico es relativamente pequeño, entonces voy a incentivar la demanda agregada. Y así hasta la política fiscal, cuando el gobierno incrementa el gasto o baja los impuestos, incrementa la demanda agregada. Y cuando el Banco Central incrementa la cantidad de dinero, también incremento la demanda agregada. Están facilitos, ¿ya vieron? Maestra, disculpe, esta presentación, ¿en qué apartado está? Aquí. 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 Y ahí. Se llama segundo parcial en los archivos, materiales para clases, segundo parcial, la semana que llevamos. Se demanda agregada. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? No, maestra. Muy bien. Entonces hasta aquí lo voy a dejar. Mañana terminamos de ver oferta agregada. Sí, maestra, está bien.